Javier, no te olvides de comprar el vino para la cena con los González. Gritó Laura desde el dormitorio, mientras yo me ponía la chaqueta frente al espejo. Tranquila, ya lo llevo en mente, respondí sin mucho ánimo, intentando no dar demasiada importancia al detalle de que, últimamente, cenar con otras parejas se había vuelto más un evento social forzado que una verdadera ocasión para disfrutar juntos. Desde hace un par de semanas, esa chispa que solía brillar en nuestra relación parecía apagada. Laura estaba más pendiente de su aspecto, de las cenas elegantes y de las nuevas amistades que había hecho en su trabajo. Yo lo atribuía al desgaste normal de cualquier matrimonio, así que no quería ser paranoico. Al fin y al cabo, ¿qué matrimonio no pasa por altibajos? La cena transcurrió de forma bastante normal, conversaciones triviales sobre política, algo de fútbol y anécdotas que se repetían cada vez que nos reuníamos con los González. Al final de la noche, cuando ya nos despedíamos, Laura se acercó a mí y me susurró. Javi, me voy en el coche con Carolina, me dijo que quería hablar conmigo sobre un problema personal. Nos vemos en casa. No le di mayor importancia, aunque sí me pareció extraño. Laura nunca había sido tan cercana con Carolina, la esposa de Gonzalo. Aún así, le di un beso rápido en la mejilla y me subí a mi coche. Camino a casa, me sorprendí a mí mismo pensando que quizá debería haber insistido en llevarla. La sensación incómoda que me había invadido era difícil de ignorar. Aún así, decidí no ser paranoico. Seguramente es algo de mujeres, me repetí, intentando quitarme las ideas raras de la cabeza. Pero lo extraño llegó cuando, al entrar al garaje de casa, vi el coche de Laura estacionado en su lugar. ¿Cómo era posible si acababa de irse con Carolina? ¿Se habría adelantado y vuelto antes que yo? Entré a casa apresurando el paso y llamé. Laura. ¿Ya volviste? El silencio fue la única respuesta. Todo estaba oscuro y en orden. Miré el reloj, apenas habían pasado 15 minutos desde que salimos de la casa de los González. Decidí no darle más vueltas y pensé que quizá había olvidado algo y luego volvería a salir. Fue entonces cuando, sin querer, me fijé en algo curioso. Sobre la mesa del comedor había una copa de vino servida, pero solo una. Además, había otro detalle extraño, el abrigo de Laura no estaba en su lugar habitual. Sin pensarlo demasiado, encendí todas las luces de la casa y revisé cada habitación. Todo parecía estar en su sitio, pero algo en el aire no encajaba. No era paranoia, era instinto. Me quedé en el salón, intentando descifrar qué era lo que me ponía tan inquieto. ¿Por qué el coche estaba aquí si ella no había vuelto conmigo? ¿Y por qué había una copa de vino sola sobre la mesa? Justo cuando iba a volver al garaje para revisar si había algún detalle más, escuché un ruido sutil. Parecía venir del patio trasero. Apagué las luces y me acerqué a la ventana con cautela. Allí, a lo lejos, se veía una silueta moviéndose cerca del seto que delimitaba el jardín. No sabía si gritar, llamar a la policía, o simplemente abrir la puerta y enfrentarme a quien fuera que estuviera allí. Sin embargo, lo que decidí fue más simple, agarré una linterna y salí en silencio. Cuando llegué al seto, lo que encontré me dejó helado. Una chaqueta masculina tirada en el suelo, como si alguien la hubiera dejado allí apresuradamente. No era una prenda que yo reconociera, y mucho menos que perteneciera a alguien de la casa. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando asimilar lo que aquello significaba. ¿Quién había estado aquí? ¿Por qué Laura no me había contado nada? Y lo más importante, ¿qué estaba ocurriendo realmente esa noche? Apreté los dientes mientras mis ojos se clavaban en aquella chaqueta abandonada junto al seto. Era una prenda sencilla, gris oscura, sin ningún distintivo que la hiciera fácil de identificar, pero tenía algo que la delataba, olía a perfume. Un perfume masculino que no reconocía. No era mío,
y tampoco del círculo de amigos que frecuentábamos. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizás alguien había pasado por el jardín y la dejó ahí por accidente. O tal vez era de algún vecino, aunque eso tampoco tenía mucho sentido. La duda comenzaba a horadar mi tranquilidad como un taladro perforando una pared fina. Mientras regresaba a la casa, el ruido de un coche entrando en la calle me hizo girar rápidamente. Era Laura. Venía sola, al volante de su coche, con una sonrisa ligera dibujada en el rostro, como si no pasara nada. Me quedé en la puerta, esperándola con los brazos cruzados, tratando de aparentar calma. «Hola, amor». Saludó alegremente mientras aparcaba el coche. Bajó del vehículo con esa actitud despreocupada que últimamente me resultaba extraña. ¿No había sido con Carolina?, pregunté, sin rodeos. Laura parpadeó, visiblemente sorprendida, pero se recompuso con rapidez. Sí, bueno, cambiamos de planes. Al final solo me llevó hasta aquí porque tenía prisa y preferí volver rápido a casa. Su respuesta parecía lógica, pero había algo en su tono que no me cuadraba. Ese tipo de detalles solo los notas cuando conoces a alguien tan bien como yo conocía a Laura. Su voz tenía una ligera vibración, como si estuviera midiendo cada palabra. «Ah, claro», murmuré, intentando mantener la calma. «¿Y cómo es que tu coche ya estaba aquí?». Laura se quedó inmóvil por un segundo. Apenas un instante, pero suficiente para que yo lo notara. No estaba preparada para esa pregunta. «Ah, lo aparqué antes de irme con Carolina», dijo finalmente, evitando mirarme a los ojos. Quise dejarlo en casa y así íbamos en su coche. La excusa era buena, casi convincente, pero su lenguaje corporal contaba una historia distinta. Sus manos temblaban ligeramente y su mirada evitaba la mía con demasiada frecuencia. Algo no encajaba, y ambos lo sabíamos. Decidí no presionarla en ese momento. No porque me creyera su versión, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Y además, aún no le había mencionado la chaqueta que había encontrado. Quería ver hasta dónde era capaz de mentirme. «Bueno, me voy a duchar», dijo rápidamente, cortando cualquier posibilidad de continuar la conversación. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, dejándome solo en el salón. Me quedé allí, inmóvil, mirando la puerta por donde acababa de desaparecer. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía que mi esposa, la mujer con la que había compartido 10 años de matrimonio, se me escurría entre los dedos como arena? No podía quedarme de brazos cruzados. Subí al dormitorio y, mientras ella se duchaba, aproveché para revisar discretamente su bolso. No solía hacer este tipo de cosas, pero la situación lo ameritaba. Dentro no había nada extraño, salvo su móvil, que estaba bloqueado con una contraseña. La misma que habíamos acordado usar ambos hacía años. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, desbloqueé el teléfono y revisé rápidamente las últimas llamadas y mensajes. No había nada inusual, ninguna llamada reciente, ningún mensaje extraño. Pero cuando iba a apagar el móvil, algo llamó mi atención, una aplicación de mensajería que yo ni siquiera sabía que tenía instalada. Signal. Abrí la aplicación. Lo que vi allí confirmó mis peores sospechas. Había un chat reciente con alguien guardado simplemente como C. No había foto, solo una inicial, pero el contenido de los mensajes no dejaba espacio a la interpretación. Lo pasé genial esta noche, ya sabes que siempre es emocionante verte. Ya sabes que tenemos que ser discretos, pero pronto podremos estar juntos sin escondernos. Sentí que me faltaba el aire. Cerré el teléfono de golpe y me dejé caer en la cama, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. La mujer a la que amaba, la madre de mi hijo, estaba manteniendo una relación con otro hombre, y yo acababa de toparme de bruces con la prueba. No era solo la traición.
Era la frialdad con la que lo ocultaba, la manera en que me miraba a los ojos y me mentía sin pestañear. Me sentí humillado, pero también furioso. La rabia empezó a invadir cada fibra de mi cuerpo, exigiendo una respuesta inmediata. Justo en ese momento, escuché el ruido del agua al cesar. Laura salía de la ducha. Me puse de pie, decidido a confrontarla de una vez por todas. Cuando entró al dormitorio, envuelta en una toalla, se detuvo en seco al verme. La expresión en mi rostro debió delatarme, porque frunció el ceño con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Qué pasa, Javi?, preguntó, intentando sonar casual. No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué la chaqueta del jardín que había escondido en el armario y la arrojé sobre la cama. ¿Te suena de algo?, pregunté, con un tono seco y cortante. Laura se quedó paralizada, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo que no esperaba, miedo. Javi, no es lo que parece. Ahí estaba. La frase clásica que siempre precede a una mentira. Pero esta vez, no estaba dispuesto a escuchar más excusas. ¿No es lo que parece?, repetí, alzando la voz. Entonces explícame tú, Laura. Porque lo que yo veo es a mi esposa mintiéndome en la cara y revolcándose con otro. Laura retrocedió un paso, visiblemente nerviosa. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. La batalla había comenzado, y esta vez no pensaba salir derrotado. Laura se quedó inmóvil, como si el peso de mis palabras la hubiese clavado al suelo. Sus ojos, antes tan expresivos, ahora estaban vacíos, como si buscara desesperadamente una excusa que pudiera salvarla de la tormenta que sabía que se avecinaba. Javi, por favor, déjame explicarte, balbuceó, ajustándose la toalla al cuerpo mientras trataba de mantener la calma. ¿Explicarme qué, Laura?, le espeté, avanzando un paso hacia ella. ¿Qué vas a decirme? ¿Que esta chaqueta apareció por arte de magia en nuestro jardín? ¿Que esos mensajes con C son de un viejo amigo al que le encanta coquetear contigo? Vamos, ilumíname, porque yo no veo otra cosa que a mi mujer viéndose a escondidas con otro. Se mordió el labio, nerviosa. Sabía que la había acorralado, y aún así intentaba mantener el control. Pero sus manos temblaban, y yo podía notar el miedo en cada uno de sus gestos. No es lo que piensas, dijo al fin, en un tono bajo y quebrado. Sí, es cierto que he estado viéndome con alguien, pero no ha pasado nada, te lo juro. ¿Nada? Me reí amargamente. ¿Me estás diciendo que esos mensajes que dicen pronto podremos estar juntos sin escondernos no significan nada? ¿O que te escapas de una cena con nuestros amigos para verte con él, y eso tampoco es nada? Mi voz estaba cargada de rabia, pero también de dolor. Cada palabra que decía me desgarraba por dentro, como si arrancara pedazos de un pasado que nunca podría recuperar. Laura se llevó las manos a la cabeza, desesperada. Por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero en lugar de eso levantó la vista y me miró fijamente, con una mezcla de culpa y desafío. «¿Está bien, Javi?» «Sí», gritó de repente. «Lo hice. Me vi con alguien, pero no fue lo que tú crees. Necesitaba hablar con alguien, sentirme viva, ¿entiendes?» «¿Sentirte viva?», repetí, incrédulo. ¿Y nuestra vida juntos? ¿No te bastaba con eso? ¿No éramos suficiente Diego y yo? No es tan simple, susurró, apartando la mirada. Todo ha sido muy complicado últimamente. Te pasas el día trabajando, apenas hablamos, y me sentía sola. Ahí estaba su excusa, la carta que siempre sacan los infieles cuando son descubiertos, la soledad, la falta de atención. Como si eso justificara traicionar la confianza de quien ha estado a su lado durante años. ¿Así que es mi culpa?, pregunté, con una calma tan helada que hasta yo me sorprendí.
¿Es culpa mía que tú hayas decidido acostarte con otro? Porque eso es lo que quieres decir, ¿no? Laura negó con la cabeza, sollozando. Pero yo no sentía compasión, no en ese momento. Lo único que sentía era una mezcla de furia y decepción. No podía creer que la mujer a la que había amado durante tanto tiempo me estuviera diciendo aquello. No estoy intentando justificarme, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Solo quiero que entiendas que yo nunca quise hacerte daño. Pues lo hiciste, Laura. Y vaya si lo hiciste. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si fuéramos dos extraños. El amor que alguna vez nos unió parecía haberse evaporado en cuestión de minutos, dejando solo el vacío de lo que alguna vez fue. ¿Quién es? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba, pero por dentro estaba ardiendo. ¿Quién es el tipo con el que te has estado viendo? Laura dudó un segundo antes de responder, como si todavía tuviera esperanzas de poder suavizar el golpe. Carlos, es Carlos, el hermano de Carolina. La revelación me dejó helado. Carlos, el tipo que solía venir a las reuniones familiares de los González, el mismo con el que yo había compartido más de una cerveza y charlas triviales durante las cenas. Ese cabrón, que sabía perfectamente que Laura y yo estábamos casados, había estado metiéndose en mi vida sin que yo me diera cuenta. Carlos, repetí, apretando los puños. Así que, mientras yo me rompía el lomo trabajando para esta familia, tú te ibas a jugar con ese imbécil. No lo entiendes, Javi. No pasó de unas conversaciones, unas veces que nos vimos. Yo. Basta. La interrumpí, alzando la voz. No quiero oír ni una sola mentira más. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Laura? Que yo confiaba en ti. Te creí cuando decías que eras feliz, que nuestra vida era suficiente. Pero ahora veo que todo era una jodida mentira. Laura se echó a llorar de nuevo, pero yo ya no sentía nada. Ni compasión, ni rabia. Solo vacío. Vete a dormir al sofá, le dije, con voz firme. Mañana hablaremos de qué hacemos con esto, pero esta noche, no quiero ni verte. Ella intentó protestar, pero un simple gesto de mi mano la detuvo. Sabía que no tenía nada más que decir. Agachó la cabeza y salió del dormitorio, dejándome solo en un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Me senté en el borde de la cama, mirando la chaqueta que aún seguía sobre la colcha. Mi mente estaba hecha un caos, llena de preguntas sin respuesta y de un dolor que no podía describir. Sabía que aquella noche no iba a dormir, y también sabía que nada volvería a ser igual. El silencio de la casa era casi ensordecedor. Laura dormía, o al menos lo intentaba, en el sofá del salón, y yo seguía sentado en la cama, mirando la chaqueta como si fuese un símbolo de todo lo que se había roto esa noche. Cada fibra de mi ser quería vengarse, quería devolverle a Laura el dolor que me había causado. No era solo por la traición, sino por la humillación, por hacerme sentir como un idiota mientras ella y Carlos se reían de mí a mis espaldas. Pasé horas despierto, dando vueltas a cómo manejar la situación. No quería actuar impulsivamente, la furia podía nublar el juicio y yo necesitaba claridad. Si había algo que tenía claro era que Laura no iba a salir de esta sin consecuencias. A las 6 de la mañana, cuando aún no amanecía del todo, tomé una decisión. Si Laura había destruido nuestro matrimonio en secreto, yo iba a exponer su traición a plena luz del día. Pero primero, necesitaba pruebas más contundentes. No me bastaba con unos mensajes en su móvil y una chaqueta en el jardín, quería que todos supieran exactamente lo que había hecho. Me vestí en silencio y salí al garaje, decidido a tomar el control de la situación. Abrí el maletero del coche de Laura y revisé rápidamente. Al principio, no encontré nada extraño, pero en un compartimento lateral había un sobre.
Lo abrí con manos temblorosas y saqué un par de entradas para un concierto. El nombre en las entradas lo decía todo, Carlos González. El concierto era dentro de 2 días. Así que pensaban seguir viéndose, como si nada. Sonreí, pero no de alegría, sino de satisfacción fría y calculada. Esto era exactamente lo que necesitaba. Guardé las entradas en mi bolsillo y volví a entrar a la casa, aún sin hacer ruido. Laura seguía en el sofá, aparentemente dormida. Me quedé mirándola unos segundos, recordando todos los momentos que habíamos compartido, las promesas que nos habíamos hecho. Pero esos recuerdos ya no significaban nada. Ella los había pisoteado. Subí al dormitorio, saqué mi portátil y empecé a trabajar. Lo primero fue redactar un correo para mis abogados. Quería preparar todo para iniciar el proceso de divorcio, pero no de cualquier manera. Iba a asegurarme de que Laura no se llevara ni un céntimo más de lo que le correspondía. Me encargaría de que esta traición le costara caro. Luego, decidí que la familia de Carlos debía saberlo todo. Si pensaban que podían jugar conmigo, estaban muy equivocados. Abrí mi móvil y escribí un mensaje a Gonzalo, el esposo de Carolina y mi mejor amigo desde hacía años. Era un mensaje breve, pero contundente. Gonzalo, necesito hablar contigo en persona. Es urgente. Es sobre tu hermano Carlos y Laura. No me hagas explicarlo por aquí. Llámame cuando puedas. No pasaron ni 5 minutos cuando mi móvil vibró. Gonzalo, como era de esperar, no podía creer lo que le había insinuado. ¿Qué cojones estás diciendo, Javi? Me preguntó con la voz entrecortada, como si no quisiera escuchar la verdad. Lo que oíste. Tu hermano y mi mujer llevan viéndose a mis espaldas. Tengo pruebas. Necesito que vengas a casa para hablarlo en persona. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Gonzalo no era precisamente alguien que se tomara bien este tipo de situaciones y sabía que iba a ser un golpe duro para él también. Voy para allá, dijo finalmente, con un tono helado. Colgué el teléfono y me preparé para lo que se venía. La confrontación que habíamos tenido Laura y yo la noche anterior iba a ser nada comparado con lo que estaba por venir. A las 8 de la mañana, cuando el timbre de la puerta sonó, fui a abrir. Gonzalo estaba ahí, con cara de pocos amigos y el ceño fruncido. No me saludó ni hizo ningún comentario, simplemente entró y se sentó en el salón. Laura, que acababa de despertarse, nos miró sorprendida, sin saber qué estaba pasando. ¿Qué hace Gonzalo aquí?, preguntó, visiblemente nerviosa. Lo sabrás en un minuto, respondí, con frialdad. Me dirigí a Gonzalo y saqué las entradas que había encontrado en el coche de Laura. Aquí tienes, para que veas que no me estoy inventando nada. Gonzalo tomó las entradas y las miró con expresión de incredulidad. Luego, se giró hacia Laura, con una furia contenida que era evidente. ¿Es cierto esto, Laura?, preguntó, con la mandíbula apretada. Mi hermano y tú. Laura intentó balbucear alguna excusa, pero yo no estaba dispuesto a escucharla. No te molestes en negarlo, Laura. Sabemos la verdad. Y ahora, Gonzalo también. El silencio se hizo insoportable. Gonzalo se levantó de golpe, como si no pudiera contenerse más. Voy a llamar a Carlos, dijo, con los dientes apretados. Esto no va a quedar así. Laura intentó acercarse a él, quizás para calmarlo o suplicarle que no lo hiciera, pero él levantó una mano, deteniéndola en seco. Ni se te ocurra, Laura. Lo que has hecho es imperdonable. Por primera vez, vi a Laura verdaderamente asustada. Ya no tenía excusas, ni salidas. Estaba atrapada, y lo sabía. Gonzalo salió de la casa dando un portazo, y yo me quedé allí, mirándola fijamente, con la misma frialdad que había mantenido toda la mañana.
Esto es solo el principio, Laura. Te lo aseguro. Ella no dijo nada. Sabía que había perdido, y yo estaba decidido a hacer que lo pagara. La venganza acababa de empezar, y no pensaba detenerme hasta haber recuperado todo lo que ella me había robado, mi dignidad, mi orgullo y mi paz. La casa quedó en un silencio sepulcral tras la salida de Gonzalo. Laura seguía de pie en medio del salón, pálida, con la mirada perdida. No había más mentiras que contar, ni excusas que inventar. Todo estaba sobre la mesa. La confrontación había sido brutal, y la única sensación que me invadía era el frío vacío de la traición. Sin decir nada, fui a la cocina y preparé café. No lo hice porque tuviera ganas de desayunar, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar en cómo abordar lo que estaba a punto de ser una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Laura se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, como una niña que sabe que ha cometido un error imperdonable. Me acerqué y le puse una taza de café en la mesa. No porque quisiera ser amable, sino porque quería mantener la calma. Si algo tenía claro, es que no iba a perder el control. Javi, empezó a decir, con voz temblorosa. Lo siento. Levanté una mano para detenerla. No quería escuchar un lo siento. No quería disculpas vacías que no iban a devolverme la vida que habíamos construido juntos. No me interesa que me pidas perdón, dije, con voz firme. Lo único que quiero es que me expliques cómo llegamos a esto. Laura bajó la mirada, avergonzada. Sabía que no había una respuesta fácil, pero también sabía que debía hablar, aunque fuera tarde. No sé cómo empezó todo, murmuró, jugueteando nerviosamente con sus dedos. Carlos se mostró amable conmigo en un momento en que yo me sentía sola. No buscaba nada, te lo juro. Pero las cosas se fueron complicando. ¿Complicando? La interrumpí, amargamente. ¿Llamas complicando a acostarte con él mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestro hijo? Laura se estremeció. Su respiración se volvió más rápida, como si le costara mantenerse entera. Pero no me compadecí. Ya no tenía espacio para la empatía. No me acosté con él, Javi, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo juro. Sí, nos vimos a escondidas, y sí, cruzamos límites que nunca debí cruzar, pero nunca llegamos a eso. No sabía si creerle o no. Pero en el fondo, daba igual. El daño ya estaba hecho. No se trataba solo de si se habían acostado o no, se trataba de la mentira, de la traición, de todo lo que había ocultado durante semanas o meses. ¿Y qué esperabas que pasara después, Laura? Pregunté, mirándola fijamente. ¿Pensabas seguir viéndolo hasta que yo me diera cuenta, o esperabas que todo se desvaneciera como si nada? Ella sollozó, incapaz de responder. Era evidente que ni siquiera había pensado en las consecuencias. Se había dejado llevar, sin pensar en el daño que estaba causando a nuestra familia. Quiero el divorcio, dije finalmente, rompiendo el silencio de forma definitiva. Laura me miró, horrorizada. Sabía que esa era una posibilidad, pero escuchar esas palabras en voz alta la golpeó como un mazo. No, Javi, por favor, no lo hagas. Podemos superarlo, lo prometo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. No quiero perderte. Su súplica me sonó patética. Podía ver en sus ojos el miedo real de perder todo lo que habíamos construido, pero ya era tarde. La confianza se había roto, y sin confianza, no había nada que salvar. Esto no es negociable, Laura. Tú tomaste tus decisiones, y ahora yo tomo las mías. Voy a hablar con el abogado, y quiero que este proceso sea lo más rápido y limpio posible. Piensa en Diego. Gritó, en un último intento desesperado. ¿Vas a destrozarle la vida a nuestro hijo por algo que ni siquiera pasó? Ese golpe fue bajo, y lo sabía. Pero no me dejé llevar por la rabia.
Respiré hondo antes de responder. No soy yo quien le está destrozando la vida, Laura. Eres tú, con tus mentiras. Si hay alguien que debería haber pensado en Diego antes de hacer lo que hizo, eres tú. Ella se quedó callada, sin argumentos. Sabía que tenía razón. Sabía que había arruinado todo por su propia estupidez. No quiero discutir más, dije, poniéndome de pie. Hablaremos con calma cuando sea necesario, pero por ahora, necesito que te vayas de la casa. Diego no tiene por qué ver esto. ¿Me estás echando de nuestra casa?, preguntó, entre lágrimas. Sí. Puedes quedarte en casa de tu hermana o de tus padres. No me importa. Pero esta casa es de Diego y mía. Aquí no vas a seguir. Laura lloró, pero no insistió. Sabía que estaba derrotada y que yo no iba a cambiar de opinión. Se levantó del sofá, subió a nuestra habitación y empezó a recoger sus cosas. Mientras lo hacía, me quedé en el salón, mirando la taza de café que había preparado, ya fría. No sentía alivio, ni satisfacción. Solo una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido. Cuando terminó de empacar, volvió al salón con una pequeña maleta. Nos miramos por última vez, pero ninguno de los dos dijo nada. Simplemente abrió la puerta y se marchó, dejándome solo en una casa que, de repente, se sentía demasiado grande y vacía. El sonido de la puerta cerrándose tras Laura resonó en toda la casa, como un eco de lo que se había terminado definitivamente. Me quedé un buen rato en el sofá, en completo silencio, sin moverme, solo dejando que el peso de la situación me golpeara una y otra vez. No había marcha atrás. Mi matrimonio, nuestra familia, la vida que habíamos construido juntos, todo se había roto en pedazos irreparables. Diego aún dormía en su habitación. Me levanté y fui a su cuarto, abriendo la puerta con cuidado. Lo observé dormir plácidamente, ajeno a todo el caos que acababa de suceder. Lo que más me dolía no era perder a Laura, sino pensar en cómo esto afectaría a nuestro hijo. No merecía pagar por los errores de los adultos. Mientras lo miraba, me hice una promesa: haría todo lo que estuviera en mi mano para que Diego creciera feliz, a salvo del dolor que yo estaba sintiendo. Si Laura y yo íbamos a separarnos, al menos intentaría que el proceso fuera lo menos traumático posible para él. No sería fácil, pero no había otra opción. Las primeras semanas tras la partida de Laura fueron extrañas. La rutina cambió, la casa se sentía diferente, y aunque intenté mantener la normalidad para Diego, ambos sabíamos que algo había cambiado. Laura venía a verlo cada fin de semana, y aunque al principio sus visitas eran tensas, poco a poco aprendimos a convivir en esa nueva realidad. Por mi parte, me centré en el trabajo y en cuidar de Diego. No había espacio para el rencor ni para la venganza. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Laura sufrió las consecuencias de sus actos, su familia supo la verdad, Gonzalo y Carlos rompieron toda relación, y su entorno social se distanció de ella. No sentí ninguna satisfacción al saberlo. Simplemente, las cosas cayeron por su propio peso. Unos meses después, firmamos el divorcio. Fue un proceso rápido, sin demasiadas complicaciones. Laura aceptó las condiciones que le propuse, sabía que no estaba en posición de exigir nada. Acordamos la custodia compartida de Diego y dividimos los bienes de manera justa. Al final, lo único que me importaba era salir de aquello con dignidad y empezar de nuevo. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, me senté en el porche a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había sido un año duro, lleno de golpes y decepciones, pero también de aprendizajes. Me di cuenta de que, a pesar de todo, no estaba roto. Seguía de pie, y lo más importante, aún tenía a mi hijo, y aún tenía la capacidad de seguir adelante. Aprendí que no se puede controlar lo que hacen los demás, pero sí cómo reaccionamos a ello.
Aprendí que el amor no siempre es suficiente, y que, a veces, la única manera de sanar es dejar ir lo que ya no te hace bien. Aprendí que la dignidad y el respeto propio son lo único que nadie te puede quitar, y que protegerlos es fundamental. El camino hacia la reconstrucción no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por Diego, y por mí. Y aunque todavía me dolía el recuerdo de lo que habíamos perdido, también sentía un atisbo de esperanza. La vida seguía, y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Laura y yo nunca volvimos a ser cercanos, pero con el tiempo logramos mantener una relación cordial por el bien de Diego. Ella intentó rehacer su vida, y yo me centré en la mía. Nunca hablamos del pasado, nunca volvimos a mencionar lo que había sucedido. No tenía sentido. Lo que estaba roto, roto estaba. Un año después, me sentía más fuerte, más entero. Y aunque todavía había noches en las que me despertaba recordando aquellos días oscuros, también había días en los que el sol brillaba un poco más, y eso era suficiente. Esa noche, mientras acostaba a Diego y le daba las buenas noches, él me miró con una sonrisa y me dijo: «Papá, eres el mejor». Sonreí y le revolví el pelo. No necesitaba más que eso. Porque, al final, todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, había sido por él. Y mientras él estuviera bien, yo también lo estaría. Había perdido a una esposa, pero no a mi dignidad. Había perdido una vida, pero no la esperanza de construir una nueva. Y con eso, era suficiente.